Enrique, en su condición de persona que fue canciller de la República y conoce cómo operan los países en convivencia internacional, en comunidades de naciones, la situación que está viviendo la República Dominicana con la manera en que está manejando la migración y los derechos de cierta gente aquí, descendientes de haitianos, todo este proceso. Mira, Marino, yo me siento siempre en la obligación de dar una explicación un poco cuando voy a la televisión, porque yo creo que este gobierno lo que ha hecho es confundir, y cierta gente lo que ha hecho es confundir al pueblo sobre el problema de las relaciones haitianas y el problema de los haitianos inmigrantes en nuestro país. Entonces yo me siento en la obligación de explicar un poco, y de explicarme a mí mismo, fíjate bien, de explicarme a mí mismo, y explicarle cómo yo pienso a alguna gente. En primer lugar, yo estoy en contra de la inmigración indiscriminada. Yo considero que eso hay que regularlo como tiene que ser, y desde hace mucho tiempo yo vengo hablando de eso. Además, yo estoy totalmente consciente de que el Estado dominicano tiene todo el derecho de deportar a ilegales o a extranjeros que cometan algún tipo de falta en nuestro país. Eso es un derecho que nadie le discute al país. Ese es el ejercicio de la soberanía, de la seguridad, de la protección del país. Eso no se discute. Es decir, a esa frontera hay que regularla. No es posible que se siga ese tráfico de contrabando comercial, de contrabando de personas, de trayendo haitianos de contrabando. No es posible. La complicidad la tienen los dominicanos y los haitianos, porque ese es un negocio. Bueno, aparte de eso, ¿cuál era el problema realmente? En este país se hizo una ley de migración. En el 2004 se aprobó. El problema contra los haitianos venía desde lejos. Por ejemplo, yo tuve una polémica con Vincho Castillo, en el cual él insinuaba muchísimas cosas era contra Peña Gómez que le escribía. Y naturalmente en eso metía la cosa anti-haitiana contra Peña Gómez. Eso viene desde lejos. El hijo escribió un folleto por ahí en el cual cualquier antropólogo, historiador, sociólogo se da cuenta de que hay una serie de expresiones que son expresiones xenófobas y racistas. Pero 20 expresiones, uno se da cuenta perfectamente. Ese problema viene desde lejos. Se hace una ley de migración, la hacen en el primer gobierno de Leonel Fernández, pero no la llevan al Congreso. O sea, no la aprueba el Congreso. Cuando yo llego a la Cancillería, tomo la ley a sabiendas de que era necesario regular toda esta cosa de la inmigración haitiana. Era una ley de migración general para todos los inmigrantes. Entonces esa ley de migración, como había el nacionalismo delirante de alguna gente, yo le dije a esta muchacha, María Cedeño, que hiciera un grupo de intelectuales que conocieran el problema y discutiera con los nacionalistas furibundos para llegar a un acuerdo. Ella lo integró con Wilfredo Lozano, este muchacho, varios intelectuales que conocían el problema, y discutieron, llegaron a un acuerdo y lo firmaron. Y cuando la ley fue al Congreso, le metieron que para los fines de la interpretación de la Constitución, del numeral 1 del artículo 11 de la Constitución, los no residentes en el país estaban de tránsito.
porque la ley de migración establecía los residentes permanentes, los residentes temporales y los no residentes. Y entre los no residentes estaban los temporales, los que venían a trabajar, o sea, los haitianos. El tránsito por 80 años de gente. Exactamente. Ahora, fíjate bien, ese tránsito, esa locura del tránsito de gente que venía aquí, que era traída aquí, que era alojada aquí, que se le construía casas aquí. ¿Qué decía la ley de migración de 1939? Definía el tránsito y decía que el tránsito era personas que venían y se marchaban 10 días después porque tenían otro destino. O sea, la ley de migración del 39 definía el tránsito diciendo que eran gente que estaba de paso en este país. Claro. Entonces deformaron el tránsito. ¿Qué vino después de esa deformación de esa ley? Cogieron la Constitución del 2010, y aunque en la Constitución del 2010, sin embargo, hubo un acuerdo para decir que los que habían eran dominicanos, el que era dominicano en ese momento quedaba siendo dominicano. Porque ¿cuál era el problema? Entonces, el pueblo tiene que comprender esto, la gente tiene, desde 1900, antes del 29, pero la Tribunal Constitucional, equivocándose, citó la ley, la Constitución de 1929 como la primera que estableció lo siguiente: que los hijos nacidos en la República Dominicana de padres extranjeros eran dominicanos, a excepción de los hijos legítimos de los diplomáticos y los que estaban de tránsito. Los haitianos no venían de tránsito, entonces como los hijos de los haitianos aquí, ilegales o no, que nacían aquí en nuestro país, según esas constituciones, desde el 1900, antes del 1929, hasta la constitución del 2010, eran dominicanos. Pero ya modificaron la ley diciendo que estaban de tránsito. Esa es la primera cosita que era de tránsito. Y la constitución del 2010 dice que los de tránsito estaban definidos por la ley, o sea, por la ley de migración, o sea, que estaban de tránsito. Una trampa. Exactamente. Ahora, esa ley de migración que contemplaba, a pesar de eso. El tiempo está corto, bueno, para que usted me perdone. Bueno, esa ley de migración contemplaba todos los problemas de la regulación, contemplaba los problemas de los trabajadores temporales, contemplaba el problema de la necesidad de establecer si necesitábamos o no trabajadores importados, el problema de las deportaciones, etc. Yo te voy a decir otra trampa que han hecho. La ley de migración dice claramente que para deportar es necesario someter a las personas que se van a deportar al debido proceso. Claro. Es decir, que a cada uno tienen que juzgarlo y ver. Y tú sabes lo que hicieron con el reglamento de la ley. Un reglamento hecho 8 años después, porque se pasó 8 años el PLD, el gobierno, con la ley en la mano para no aplicar la ley. Se pasó 8 años con la ley. ¿Qué dice el reglamento? El reglamento deben haberlo hecho lo mismo que hicieron, lo mismo. Dijeron que las deportaciones de los ilegales, contrario a lo que dice la ley, podían ser deportaciones automáticas. Sin el debido proceso. Sin el debido proceso, o sea, contradiciendo la ley en la calle. O sea, todo eso ha sido un tollo. Mira, ¿cuántos? Yo he hecho este cálculo, haga el cálculo que ya es lo único que nos queda casi. Frente a lo que publicó de manera
tramposa la Junta Central Electoral, haciendo creer que a esto le van a dar la nacionalidad dominicana. Todo eso para calmar el escándalo internacional. Sí, los 55.000, eso. Entonces, ellos le quitaron la nacionalidad, ahora dicen que se la van a devolver. Mira lo que dice. En la propia introducción de ese documento, dice que se regularon 288.480. Se incluyeron, no se regularon. No hemos hablado de la sentencia del Tribunal Constitucional, que fue lo que ha armado todo este lío. Milton Ray Guevara no sabe la responsabilidad que tiene en la creación de tanto odio y de tanta inhumanidad. Eso es increíble lo que se ha hecho con esa sentencia. Y pensar que Peña Gómez hizo gente a Milton Ray. En todos estos documentos, entonces lo increíble es que todos estos documentos citan la sentencia del Tribunal Constitucional en la ley 169/14, que en el fondo es un acto de contrición, porque te voy a nacionalizar y no te voy a nacionalizar, y en el fondo es una gran bofetada a la sentencia del Tribunal Constitucional. Sin embargo, en todos los considerandos de esa ley se habla de la sentencia del Tribunal Constitucional, aunque contradice la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero es un desastre porque es que son vergonzantes, están llenos de vergüenza. Óyeme bien, los descendientes de extranjeros nacidos en el país, dice el propio documento de la Junta Central Electoral, son 244.151. Dice que de esos fueron regulados 138.770. 138.770. Y de esos 55.000 les fue validado el registro. Lo que dice la introducción del documento que se le va a dar a la nacionalidad dominicana. Entonces, cuando tú sumas que los descendientes extranjeros nacidos en el país fueron 244.151, al decir de la Junta Central Electoral, y solamente a 55.000 le fue validado el registro, tú se los restas los 244.000, hay 194.000 que son apátridas. Aquí se ha puesto a decir que no hay apátridas. No solamente eso, los no regulados extranjeros en el país eran 416.000. En total eran 416.000. Eso dice la Junta Central Electoral. Y como nada más se regularon 288.000, ¿cuántos hay aquí que son apátridas también? Es decir que, ¿por qué le temen a eso? No se puede hablar de manera clara. Inclusive un gobierno decir estamos tratando de enderezar las cosas como tiene que ser, pero no citan en la sentencia del Tribunal Constitucional en todos los documentos. Y la sentencia del Tribunal Constitucional decía que muy a pesar de haber nacido aquí, como los padres estaban de tránsito, no tenían derecho a la nacionalidad dominicana. El tiempo se acabó, doctor. En un minuto así, ¿cuál es la situación nuestra en este mundo? Porque vivimos en Mira, mientras sigan diciendo mentiras, mientras sigan agitando a periodistas, a comentaristas, tú hablabas de Roberto Rodríguez Machela. Mira, yo soy el primero que está extrañado. Yo vi a ese muchacho hacerle campaña a Danilo Medina y yo realmente pensaba que el muchacho tenía cierta conducta, cierto estilo, que se diferenciaba de lo que era toda esa corrupción del PLD, todos esos pillos, todos esos maleantes que se han enriquecido. Yo veía como una persona que tenía un cierto sentido de lo que era el Estado de Derecho, y yo estoy extrañado de verlo. Yo no sé si a veces el poder enloquece. Es que tú, decía Balaguer que si tú quieres conocer a Mundito, dale un mandito. Yo creo que se vuelven locos, que ese Palacio Nacional tiene verdaderamente una influencia terrible en alguna persona. Los presidentes sobre todo se vuelven locos, casi todos, porque Danilo Medina está desquiciado. Ese intento de reelección es una locura. No hay forma de justificarlo moralmente. Él, cómo se debe sentir, su familia.
de un hombre que habla de que la reelección es funesta y de buenas a primeras trata de reelegirse? ¿Qué deben pensar su familia, sus hijos de él? Doctor Hugo Tolentino Dipp, una personalidad en este país, profesor universitario, rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, canciller de la República, diputado y dirigente político y un ciudadano de bien. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Marino. Nosotros tenemos mucho más aquí con Rosa Encarnación, que está por Edith en estos días en que Edith está de vacaciones, y